Hola, sean nuevamente bienvenidos a este ciclo de eventos del Sistema Nacional de Abastecimiento. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión referente a procedimientos de selección, métodos especiales. Entonces, vayamos al punto que nos trata el día de hoy. Eh, Identificando dentro de la fase de contratación dónde nos vamos a encontrar. Ya en sesión anterior, hemos visto la etapa de actuaciones preparatorias, todo lo que conlleva, lo que contiene, todas estas etapas por donde pasa la fase de actuaciones o actos preparatorios, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en lo que son los procedimientos de selección, el cual como característica fundamental es que todos estos procedimientos de selección se computan bajo días hábiles, quiere decir días de lunes a viernes que no sean feriados, que no sean días de sábados y domingos, ¿no? O otra disposición establecida en la norma. Pero normalmente todos estos procedimientos que se clasifican de un procedimiento de selección que puede tener una etapa de convocatoria, un registro de participantes, una consulta y observación, una presentación de propuestas, una emisión y evaluación, otorgamiento de la buena pro, todas estas etapas, vuelvo a repetir, se computan en días hábiles. ¿De acuerdo? Entonces vayamos al detalle de esta segunda fase en el tema de la contratación. Ya hemos visto, ¿no? Cuándo se aplica un procedimiento de selección, dependiendo del objeto de contratación. El objeto de contratación lo podemos identificar en tres tipos de objetos: bienes, servicios y obras. Entonces, dependiendo del objeto de contratación, es que yo voy a realizar una licitación pública, un concurso público, una adjudicación simplificada, una comparación de precios o una contratación directa. Pero esto va de la mano también con otra clasificación, que es lo referente a los plazos, a los topes que anualmente se establecen por el órgano supervisor de contratación del Estado. En este caso también, para poder desarrollar un procedimiento de selección, uno es el objeto de contratación, que ya hemos determinado si son bienes, si son servicios u obras, ¿no es cierto? Y dos, es el tope establecido para cada tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, ya hemos hablado de una adjudicación simplificada, que es un procedimiento más corto, más breve, ¿no? Porque involucra menos de un mes efectivo desde la convocatoria hasta el otorgamiento de buena pro, que se puede aplicar para bienes, servicios y obras, pero siempre enfocándonos a los topes anuales que se fijan. Aquí, como ya lo he mencionado anteriormente, a través de la ley 31728 que salió en el mes de abril, básicamente el tope establecido desde inicio de año era para una obra menor a 2.800.000. Se podría hacer a través de una adjudicación simplificada una ejecución de obra hasta 2.800.000. Si superaba esto, tendría que ser un procedimiento de mayor envergadura, que es una licitación pública. Pero a través de la ley 31728, vuelvo a repetir, vigente en el artículo 5 hasta este 31 de diciembre, básicamente podré contratar hasta de 2.800.000 hasta 10 millones una ejecución de obra, ¿no? Solo por el tema de la disposición que establece de índole temporal, ¿no? Y así, en cada nueva normativa que el Estado, que el órgano rector establezca, ¿no? A través del Ministerio de Economía, básicamente se podrá determinar estas reglas de juego. Pero esto se mantiene hasta el 31 de diciembre, este cuadro de topes, a excepción de los que he mencionado, y también en el tema de comparación de precios, que también hay un artículo referente al combustible, también podré establecer unas reglas particulares, ¿de acuerdo? Esto a tener en cuenta al momento de esta clasificación. La primera clasificación era el objeto de contratación, que son bienes, servicios u obras. Y el segundo son los topes anuales que el órgano de supervisión de contrataciones del Estado establece anualmente. ¿De acuerdo? Hablemos de una licitación pública o un concurso público. Lo hemos querido resumir porque hablar de todos los procedimientos de selección, este espacio que tenemos destinado, no nos alcanzaría solamente para hablar de esto. Pasaríamos un día entero en hablar en materia de contrataciones. Entonces, lo que queremos resumir y que ustedes capten esta esencia es justamente eso, ¿no? ¿Qué es una licitación? ¿Qué es un concurso público? ¿Cuándo se aplica? ¿No? Y en qué casos puede demandar un procedimiento desde la convocatoria hasta la obtención del ganador a través del otorgamiento de la buena pro, ¿no? Se aplican una licitación o un concurso público dependiendo. Ya sabemos que una licitación se aplica para bienes y obras.
y en el caso de servicios, exclusivamente es un concurso público, ¿de acuerdo? Pero siempre y cuando manejando los topes establecidos en el dispositivo a través del órgano supervisor de contrataciones del Estado. Se aplican las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentra dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público. El plazo para la presentación de ofertas no puede ser menor de 22 días hábiles computados a partir del día siguiente de la convocatoria. Entonces, eso también es importante a tomar en cuenta para lo que se refiere en su realización. Aquí estamos resumiendo un tema de básicamente los pasos o las etapas de esta licitación o concurso público, que tienen similitud, solamente la diferencia es el objeto de contratación. Hay una convocatoria, inicia con una convocatoria, sigue con un registro de participantes, una formulación de consultas y observaciones. Sabemos que por norma establece un mínimo de 10 días, solo 10 días, y ya sabemos que se computen días hábiles, para la formulación de consultas. ¿Desde cuándo se inicia la formulación de consultas? Desde que se registra el participante. Aquí no puede haber una consulta de un tercero que no se haya registrado como participante. Los participantes se adhieren al procedimiento de selección y como tal pueden formular, como ya hemos mencionado, consultas y observaciones. También debe haber un plazo que no debe exceder de 5 días máximo para la solución de consultas y observaciones e integración. Hemos hablado en su oportunidad cuándo es una consulta, cuándo es una observación, ¿no? Si una persona o una empresa se registra como participante, toma el nombre de postor, ¿de acuerdo? Este postor, dentro de las bases que para su participación revisa, puede tener dudas, ¿no es cierto? Y puede presentar una consulta con respecto a qué, a la forma como se va a realizar el servicio o cómo se va a realizar o cómo se va a entregar los bienes en la forma, en la entrega. Cuando son estas dudas con respecto a esa formalidad, básicamente toma el nombre de consultas, ¿de acuerdo? Pero por el contrario, cuando el postor observa o identifica que se está vulnerando un principio de la ley de contrataciones, el de libre participación, libre concurrencia o de transparencia, ¿no? Se está vulnerando eso, o se está omitiendo, o se está exigiendo cosas en donde no permite una participación amplia de los postores, o se está direccionando de repente a un tipo de marca o un tipo de bien, ¿no? Él puede presentar una observación. ¿Por qué? Porque para él está considerando una transgresión a una normativa en materia de contratación. Ambos son evaluados y absueltos por el comité a cargo. Entonces, para eso tiene un plazo establecido. ¿Por qué decimos que un procedimiento en general puede demandar más allá de 2 meses hasta 3 meses efectivos? Porque, ¿qué sucede? A veces el comité, por más que esté conformado por 2 especialistas en el objeto de la contratación, ¿no? A veces no puede absorber las consultas o las observaciones en materia del objeto de contratación. ¿Y qué es lo que hace? La norma establece que puede trasladar esas consultas al área usuaria para que puedan ser absorbidas. ¿Y qué pasa cuando el área usuaria tampoco está en condiciones de absorber estas consultas? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Si se trata de una obra, supongamos, ¿no? Hay una observación a lo que indica el expediente técnico que obviamente forma parte de las bases del procedimiento. Entonces, el postor observó las bases por una información que tiene el expediente técnico, lo traslada a través de una consulta al comité, el comité no evalúa y no está en condiciones de responderlo. ¿A dónde lo traslada? Al área de infraestructura, al área de obras de la entidad, y el área de la entidad tampoco está en condiciones. ¿Qué haría? Tendría que remitirlo al proyectista encargado de elaborar ese expediente técnico. Y mientras tanto no hablamos de un día, 2 días. Pueden demandar 10, 15 días, semanas para que pueda responder de uno a otro y a otro. Y ese procedimiento se va alargando. ¿De acuerdo? O por el contrario, las consultas fueron acogidas, no hay un inconveniente, ¿no? Pero pasa porque estas consultas no han sido absueltas, ¿no es cierto? No se integran, no las acoge el comité. Entonces, la entidad, perdón, el postor puede elevar estas consultas al OCE, al órgano supervisor de contratación del Estado, en donde el OCE va a determinar por qué
qué criterios ha tomado en cuenta el comité para no acoger esas consultas. Y esto también tiene plazos, también tiene condiciones al momento de establecer ese pronunciamiento, ¿no? Para elevar tiene la entidad hasta 3 días, para elevar todo lo actuado. Y el pronunciamiento del OCE también tiene hasta 12 días. Entonces, vemos ahí que los plazos que pueden ser cortos de un mes se pueden extender hasta los 3 meses, ¿no es cierto? En la práctica. Obviamente, después del pronunciamiento, ya viene la presentación de ofertas, ¿no? En donde, una vez, algo que también hay que resaltar y es de forma general, una vez que se integren las bases, esa integración de bases son las reglas de juego definitivas, ¿ya? Normalmente, a veces, la solución de la integración de bases puede darse cuando todavía no se ha cerrado el registro de participantes, porque todavía eso está vigente. Los participantes que se registren posterior a la integración se acogen a esas condiciones de juego. Ya no pueden presentar nuevas consultas porque ya la etapa terminó. ¿Estamos? Entonces, continúa la fase siguiente de la presentación de ofertas después de la integración y donde vemos lo que mencionaba en el enunciado anterior, en la vista anterior, ¿no? Que debe haber mínimo 22 días desde la convocatoria hasta la presentación de las ofertas. Posteriormente, el comité que está a cargo de la conducción de este proceso hace una evaluación de las ofertas donde evalúa el precio, los factores y la calificación. Cuando vamos a evaluación, hablamos sobre las ofertas pasan por un control, una verificación de los factores, del cumplimiento de los factores y del precio. Y cuando hablamos de calificación, ahí ya viene el criterio del orden de apelación. ¿Quién queda primero y quién queda segundo? ¿De acuerdo? Esas son las denominaciones entre evaluación y calificación. Finalmente, el otorgamiento de la buena pro y la publicación en el CAC. Entonces, esa es toda una secuencia que se sigue para una licitación pública y un concurso público. Cuando hablamos de una adjudicación simplificada, también hemos visto que se aplica para una contratación de bienes, servicios y obras, pero básicamente por topes ya establecidos en la norma, que son menores a una licitación o a un concurso público, ¿no? Entonces, estos valores se encuentran dentro de los márgenes establecidos en la ley de presupuesto a través de los topes que ya hemos visto anteriormente. No es posible convocar un concurso de proyectos arquitectónicos por una adjudicación simplificada. Esto también es también una disposición expresa al momento de elaborar, porque un concurso de proyectos arquitectónicos es más complejo y requiere de un procedimiento también mayor a una adjudicación simplificada. ¿Cuáles son sus etapas o fases? Básicamente es, como ustedes ven, es más corto, ¿no? Convocatoria y publicación de bases, un registro de participantes, hay una consulta y observaciones, hay una integración de bases, pero aquí lo que hay directamente es una presentación de ofertas. Aquí no hay elevación de las bases. Aquí en una adjudicación simplificada no se puede elevar las consultas al OCE. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente ya están las reglas de juego establecidas ahí. Entre las consultas y observaciones solamente debe pasar un día para su integración, un día hábil, como ya hemos mencionado, ¿no? Y entre la integración y la presentación de ofertas debe haber mínimo 3 días, ¿de acuerdo? Posteriormente hay una calificación y evaluación y finalmente un otorgamiento de la buena. Otro procedimiento que se ejecuta en las entidades públicas es la contratación directa. Este procedimiento es excepcional, ¿no? Cuando las entidades deben de contratar con un proveedor, con una empresa natural o jurídica de manera excepcional, pero precedente de un causal, ¿de acuerdo? O sea, para realizar una contratación directa debe haber un motivo, una causalidad. En la mayoría de los casos se realizan una contratación directa por acciones inmediatas, requiriéndose solamente a la invitación de un proveedor que cumpla con las explicaciones técnicas o términos de referencia señalados en el requerimiento. No por esto se debe de dejar de realizar, de presentar ese requerimiento conteniendo las explicaciones técnicas o las condiciones, características que debe ajustarse en la realización de ese servicio o la prestación de ese bien, de la entrega de ese bien, ¿no? La oferta puede ser obtenida por cualquier medio de comunicación, ¿no? Ya sea escrito, correo electrónico, ¿no? Las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren cumplen con los requisitos, condiciones y formalidades, exigencias y garantías establecidos en la ley y reglamento. Salvo en lo previsto al artículo 141 de la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el contrato. En resumen, aquí esta contratación directa, ¿qué es lo que hace? Básicamente, ya hemos visto las 3 fases, ¿no?
de la contratación: actuaciones preparatorias, selección y ejecución contractual. Lo que va a suprimir una contratación directa es el procedimiento de selección. Ya no va a haber una convocatoria, una adjudicación, una presentación de propuestas, una presentación de consultas, ¿no? En ese orden. No va a haber, porque la contratación directa va a suprimir eso. Pero para poder realizar eso tiene que haber una causalidad, ¿de acuerdo? Tiene que haber existir un motivo. Y los motivos básicamente son 13, que son los que presentamos a continuación. Uno, cuando se contrata entre entidades, ¿no? Lo que hemos visto por estos años de emergencia sanitaria a través del COVID, lo que es la situación de emergencia. Normalmente se ha contratado en forma directa cuando se ha declarado en emergencia, ¿no? Por esa casualidad, no vamos a esperar para adquirir los equipos de seguridad, ¿recuerdan? O las medicinas, a adquirirlas bajo un procedimiento de licitación que puede demorar 3 meses, porque aquí hay una situación, una causalidad extrema. En el caso de emergencia, había una emergencia sanitaria declarada por el sector. Entonces, sobre acciones inmediatas se actuaba. Entonces, por eso es que hay una causalidad previa. Situación de desabastecimiento, secreto militar, cuando el proveedor es único, cuando se requieren servicios personalísimos, servicios de publicidad estatal, servicios de consultoría individual en aquellos casos donde hay una continuidad, ¿no? De un servicio previamente que no se concluyó. Vienen esos servicios de carácter científico, la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles. Para adquirir, por ejemplo, una entidad pública que no tiene un local propio, ¿no? Alquila unos locales. Tranquilamente puede ser con una contratación directa en base a esta causalidad. Obviamente, todos estos tipos de causalidad tienen que estar reflejados en 2 informes. Un informe técnico relacionado a la necesidad del área usuaria, justificando la necesidad y confrontado con el área de abastecimiento, indicando que mediante esta contratación directa se podría agilizar esa contratación, se podría realizar directamente esa contratación, y un informe legal indicando que de acuerdo a la normatividad vigente es factible atender esta contratación directa por la causal determinada por el área usuaria, verificado por el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Entonces, todas estas causalidades se reflejan en esta contratación directa, que también tiene que seguir unos pasos, ¿no? Recordemos que aquí la invitación es a un solo postor. Por eso es que es una contratación directa, ¿no? Se debe dar cumplimiento a los requisitos, a las condiciones, formalidades. ¿Por qué? Porque una vez que ya el proveedor acepta, la empresa acepta contratar de manera directa, tiene que entregar las mismas condiciones, la misma carta fianza, sus requerimientos necesarios para la suscripción del contrato, que deberá registrarse también en las mismas condiciones en el sistema, en el aplicativo se hace, pero que básicamente, vuelvo a repetir, como una conclusión, solamente la contratación directa exceptúa de la fase de selección, ¿no? Todo el procedimiento de selección, más no así de las actuaciones preparatorias, porque debe de haber un requerimiento, debe de aprobarse ese expediente de contratación, y de la etapa de ejecución contractual, ¿no? Con la formalización del contrato y las actividades propias para la formalización de ese contrato, de la suscripción con las garantías que establece la norma, ¿no? Entonces, toda esta figura se da normalmente en la contratación directa. ¿Qué problemas encontramos en las contrataciones directas? A veces también, si ustedes observan, estas fotos no es fotos de años anteriores, de otros países, fuese bueno, ¿no? En la actualidad hay provincias, hay regiones que encuentran este tipo de problemática porque a pesar de que se hizo por una contratación directa, donde existía una necesidad, al final no se cristalizó la recepción y más aún la utilización de estos bienes, que pueden estar en depósitos. ¿Por qué? Porque a veces por las condiciones de la característica de esa contratación directa, se sustentaba en una emergencia. Por ejemplo, la emergencia del COVID, ¿no? La emergencia del COVID que nos tuvo 2 años en estancamiento económico, social, psicológico por este internamiento que tuvimos en nuestras casas, ¿no? Básicamente no permitió que en ese tiempo permitía que se adquiriera de manera directa bajo el supuesto de emergencia sanitaria. Pero ¿qué sucede después de 2 años? Sin ir muy lejos en la gestión que culminó el año pasado. A través de ese supuesto quisieron contratar, adquirir ambulancias, o en el caso de una municipalidad, camiones recolectores. Entonces, ¿qué sucede? Si bien es cierto,
la norma, había un tema de emergencias que se extendía, pero ya no había la necesidad porque ya obviamente los hospitales ya no tenían la misma demanda de pacientes ingresados por esta coyuntura. Entonces la oportunidad también demanda la utilización de este tipo de procedimiento de selección, de contratación directa, enfocándonos en esa causalidad. ¿No? Hoy en día la nueva gestión determinó que no era una emergencia y básicamente está sin recepcionar esas ambulancias. Y en el caso de los gobiernos locales también están esos camiones recolectores sin poder ser recibidos porque se utilizaron bajo una causalidad que entiendo yo la nueva gestión determinó que no era. Y obviamente hay una controversia, hay un esto, y el perjudicado es la comunidad, es la sociedad, son la población, porque ¿quién no quisiera tener una ambulancia donde un familiar sea atendido de manera directa, ¿no? En todos los rincones, ¿no? Porque esos iban a ser distribuidos en cada establecimiento de salud. Indudablemente para el ornato de la ciudad, ¿no? Sería bueno poner en operatividad todos esos, digamos, equipos, esos maquinaria, con el beneficio de obtener, ¿no? Un servicio de limpieza pública constante, ¿no? En beneficio de la sociedad, de la comunidad y de la misma sociedad, no solo los que viven aquí, sino los que son de manera transitoria visitan nuestra ciudad, ¿no? A través del famoso turismo, que hoy en día recobre mayor importancia cuando queremos mostrar lo mejor de nuestra sociedad a esos visitantes que de manera temporal no nos asisten, ¿no? Entonces, otro tipo de procedimiento de selección es la subasta inversa electrónica. Esta subasta inversa electrónica, como su nombre lo dice, es un sistema, es un procedimiento que se maneja directamente de manera electrónica a través del aplicativo SEACE, ¿no? Se utiliza para la contratación de bienes y servicios que cuentan con una ficha técnica y se encuentran incluidos en el listado de bienes y servicios comunes. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los bienes tienen esa condición de bienes comunes, ni están en un listado. Cuando un bien se considera común, llámese una llanta, llámese el combustible, llámese un tipo de alimento, ¿no? Como el arroz, ¿no es cierto? Estos se consideran como bienes comunes y se encuentran en un listado porque tienen una ficha particular. Entonces, el procedimiento a seguir es a través de una subasta inversa electrónica, comúnmente conocido como SIE, subasta inversa electrónica. Esta SIE, básicamente ya hemos mencionado, cuando hablamos de subasta, nos viene la idea pues de ese martillero, ¿no es cierto? Cuando queremos, cuando subastan esos vehículos incautados, esos terrenos, esos vehículos o esas camionetas, o un cuadro de una pintura especial, ¿no? Su precio base es ¿cuánto? 1.000 soles. Y el martillero dice, ¿quién da más? 1.100, 1.200, hasta puede incrementarse. Aquí no. Aquí es, por eso su nombre dice, inversa. Parte de un precio base. ¿De acuerdo? Supongamos el precio de combustible, 8 soles. ¿De acuerdo? Y la subasta inversa va a ser que los mismos participantes, que también son postores, puedan darse a través de lances o pujas, también llamadas en el tema de contrataciones, vayan hacia abajo. Si el precio base es 8, 7.90 a uno. En la siguiente, el otra empresa, el otro grifo, 7.80. Y así va bajando, con el consiguiente en beneficio de la entidad que obtenga el mejor precio. Pero esto antes era en forma presencial. Ahora ya no, ahora ya hace mucho tiempo que se establece de forma electrónica, vale decir, todo se hace a través del aplicativo. Inclusive los lances, inclusive la selección del ganador, al ver que ya no hay un nuevo lance, automáticamente el sistema cierra el periodo de lances y ya determina quién es el ganador. Y obviamente el especialista de abastecimiento que lleva la conducción del proceso ya solamente espera que el mismo sistema determine el ganador y a él se le va a formalizar la contratación para ese tipo de bien, ¿no? Entonces, eso en resumen es el tema de la subasta inversa electrónica, ¿no? ¿Cuál es la condición? Como les digo, ese bien tenga una ficha, ¿no? En la actualidad hay 15 rubros, ¿no? Que el Perú Compras es el organismo encargado de la conducción, de la clasificación y de todo el aplicativo de todas estas fichas electrónicas o fichas de actualizar este listado de bienes comunes, es que ha agrupado 15 rubros, entre los cuales están de alimentos, de combustibles, de componentes o de estructuras, todo lo que son componentes para hay también medicamentos,
hay pintura, servicios inclusive, el único servicio como común es el SOAC, que también está como servicio, pero normalmente lo demás todos son bienes. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera un bien, de acuerdo a la tipología, ingreso a lo que es el rubro, ¿no? Si es alimentos, si por ejemplo estoy buscando arroz, lo voy a encontrar en alimentos. Si por ejemplo estoy buscando suero, destroza o otro tipo de medicamentos, voy a buscar al rubro de medicamentos. En el ejemplo, podemos acceder a este listado y poder descargar esa ficha electrónica. Si yo soy un área usuaria, yo solamente descargo esa ficha electrónica y la adjunto a mi requerimiento, porque esa ficha electrónica justamente ya tiene, esa ficha técnica ya tiene todas las características del bien. El grano, el volumen, la densidad, las condiciones técnicas. Ya no tengo que hacer nada. Solamente la descargo, voy a repetir, y la presento como requerimiento. Yo como área usuaria presento eso al área encargada de abastecimiento o logística y esta conducirá el proceso o iniciará el procedimiento de selección bajo una subasta inversa, a través justamente de la misma secuencia, una convocatoria, un registro de participantes, un registro de presentación de ofertas, una apertura, un periodo de lances y un otorgamiento de la buena pro. Aquí, a diferencia de los demás procedimientos, aquí no tanto interactúa el operador del sistema, porque básicamente todo es electrónico, todo se realiza de manera directa, tanto por la persona que va a participar en esta subasta inversa, por eso tiene que un registro de participantes, como al momento de los lances. Y al final el sistema, vuelvo a repetir, va a otorgar la buena pro del periodo de lance final en el cual se va a adjudicar a un ganador. La selección de consultores individuales también es un procedimiento de contratación en los que se aplica en aquellos tipos de consultoría que no necesita equipo de personal, ¿no? Ni un apoyo profesional adicional, en tanto la experiencia y las calificaciones de la persona natural, o sea, de la única persona natural que presta el servicio, son los requisitos primordiales para establecer a ese ganador o esa mejor oferta. No se puede convocar un procedimiento de selección individuales para la consultoría de obras. Esto es muy importante. Porque la consultoría de obras, que recordemos, elaboración de expediente técnico, supervisión de la ejecución de obras y supervisión de elaboración de expediente técnico, solamente se considera este tipo de consultorías como consultorías de obras y tiene que tratarse como tal en un procedimiento que no es de aplicación para la selección de consultores individuales. La misma secuencia se realiza, ¿no? También tiene una convocatoria, un registro de participantes, una recepción y expresión de interés. Aquí ya no hablamos de oferta, aquí hablamos de expresión de interés. Los consultores presentan su oferta técnica, viene a ser llamada expresión de interés, la cual es evaluada por un comité, ¿no? Y es calificada y hasta el otorgamiento de la buena pro, todo publicado en el SEACE, en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. La comparación de precios aquí es un tema es un procedimiento muy práctico, muy dinámico, que tiene sus condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Se utiliza para la contratación de bienes y servicios de ¿qué? De disponibilidad inmediata, ¿ya? Que no requieren que sean prestados o prestados bajo unas condiciones técnicas o fabricados en base a unos términos de referencia. No, estos ya están tal cual en el mercado y se pueden adquirir. ¿Cuál es la otra condición? Que el valor de esos bienes no superen las 15 UITs. En este caso, en este año, en este ejercicio, 74.250. Pero, ¿qué sucede? Como este procedimiento es más dinámico, porque aquí las características son en base a cotizaciones nada más, yo puedo a través de cotizaciones, 3 cotizaciones, obtener la mejor oferta, la mejor opción que me garantice el cumplimiento. Primero, que sea catalogado como un bien de disponibilidad inmediata, que se encuentre en el mercado. Otro, que no supere las 15 UITs. Pero recuerdan la norma 31728, la ley que genera créditos suplementarios, en su artículo 22 hace también mención a este tipo de procedimientos exclusivo para combustible. El combustible, ya lo hemos visto anteriormente, como tiene una ficha técnica, esta se debe de adquirir, ¿por qué? Por el tema de subasta inversa electrónica, con los plazos y procedimientos establecidos en la norma. Pero, ¿qué sucede? Mediante este dispositivo y hasta el 31 de diciembre de este año, puede adquirirse combustible por comparación de precios hasta un monto de 100.000 nuevos soles.
Eso es también una disposición transitoria porque tiene vigencia hasta fin de año, pero va a permitir justamente en aquellos casos que son necesarios esa contratación, considerando solo el objeto de la contratación o el bien, que es combustibles, adquirirlo de manera más directa. ¿Y por qué? Porque este combustible también cumple con estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para una comparación de precio? Uno, que existe en el mercado, que no sea factible de modificación, que no sea factible de fabricación, porque ya está en el mercado. Segunda, que se cumpla o que se ajuste sin ningún tipo de modificación a los términos de referencia o definiciones técnicas que esté establecido por el área usuario. Y tercero, que ese bien o servicio sea entregado dentro de los 5 días siguientes de formalización del requerimiento a través de la orden de compra. O sea, que puede entregarse dentro de los 5 días una vez formalizada la orden de compra. Estas son las condiciones para acceder a esta comparación de precios, este procedimiento de comparación de precios, siempre y cuando no pase de las 15 UITs. Exacto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Sencillo, es 3 cotizaciones previstas, ¿no? Considerando la solicitud de cotización que la entidad debe realizar, son invitaciones, son cotizaciones, deben de responderlas ya sea de manera electrónica o de manera física, como la entidad está acostumbrada a trabajar o está determinado en sus lineamientos hacerlo, y finalmente el otorgamiento de la ONP. Como ustedes ven, es un procedimiento permitido, establecido en la norma y de carácter muy simple, pero para eso respetando siempre estas 3 condiciones. Que exista en el mercado, que cumplan las definiciones técnicas de términos de referencia o definiciones técnicas y que se entreguen entre los 5 días siguientes de formalizado. Un ejemplo que también suelo mencionar siempre, a veces son las adquisiciones de los bienes, ¿no? Por ejemplo, yo quiero adquirir por mi necesidad mochilas. Mis indicaciones técnicas dicen que mis mochilas van a ser sencillas, solamente de 2 compartimientos y de 3 cierres. Un cierre frontal y 2 cierres que generen esos compartimientos. Listo. En el mercado yo puedo encontrar que hay esa cantidad. De repente necesito solamente 30 o 100. Analizo y en el mercado, existe ya ese bien, sin necesidad que se fabrique. Ya está a disposición, ¿no? Y automáticamente, como existe en el mercado, es tal cual lo que dice tu requerimiento. Yo puedo adquirirlo directamente por comparación de precios hasta las 15 UIT. ¿No es cierto? ¿Qué sucede cuando un ejemplo diferente? No, yo para esas mochilas, yo quiero que tenga 3 cierres, 3 compartimientos, que tenga un refuerzo, o sea, y es más completo. En el mercado de repente no va a existir eso, porque eso se realiza en base a una confección propia. Entonces, ahí ya no podría aplicar esta comparación de precios. Métodos especiales de contratación, los famosos catálogos electrónicos, de acuerdo, Marco. Antes de realizar una contratación, la entidad debe verificar que ese bien o ese servicio esté dentro del catálogo electrónico. Si está dentro del catálogo electrónico, sí o sí debe de adquirirlo a través de los catálogos electrónicos de acuerdo, Marco. Si bien el servicio se encuentra en el catálogo, las entidades están obligadas a contratarlos a los proveedores adjudicatarios de manera directa, previa verificación de la disponibilidad de recursos. Aquí, como vamos a ver más adelante, es un sistema electrónico también, que también está a cargo de Perú Compras, en el cual va a permitir que se interactúe, es como un mercado virtual, es como una compra virtual, pero para eso hay condiciones. Primero, para que el proveedor te atienda con ese pedido de ese bien, primero tienes que asegurarle que tú tengas los recursos, ¿no? La disponibilidad presupuestal. ¿A través de qué? Del certificado de crédito presupuestario. Y para eso tú vas a interactuar. Ese certificado lo vas a tener que vincular con ese pedido, esa cotización, ¿no? Para que pueda ser primero cotizado y después posteriormente entregado, porque nadie va a pagar algo que todavía no recibe. Primero se entrega y después de eso se va a la conformidad, se va a cancelar ese bien, ¿no? Entonces, esas mismas condiciones se va a realizar, pero la única garantía es que para que el proveedor te pueda atender, es que tú asegures tengas la disponibilidad presupuestal a través de ese certificado de crédito presupuestal, ¿no? La adquisición se hará en función de los requerimientos periódicos, no configura fraccionamiento. Aquí vale decir, como un ejemplo de los catálogos electrónicos existentes, el material de escritorio. Yo material de escritorio puedo adquirir una vez, 2 veces, 3 veces, y aquí no se configura en el tema de fraccionamiento, no cae ese fraccionamiento, porque justamente las reglas de juego indican eso, son métodos especiales de contratación.
Como por ejemplo, puede darse el caso que yo hago un procedimiento tradicional de un bien que no está en el catálogo. Y supongamos, aquí en el catálogo también están las computadoras, están las impresoras, están los escáneres. Entonces, supongamos que yo en mi cotización a través del catálogo electrónico he pedido y, una computadora, una laptop i7 i5 de décima generación. i5 de décima generación. El proveedor me va a cotizar y finalmente me va a aceptar la orden de compra por ese i5. Pero cuando va a entregar, ¿qué sucede? Me va a entregar una i7 de tercera, de cuarta generación. A pesar de que no soy experto yo en informática, pero se considera que siempre una i7 va a ser mayor o mejor que una i5. Se podría, en un procedimiento tradicional, se podría recibir eso como una mejora tecnológica. Eso no es de aplicación a los métodos especiales de contratación. Lo que yo te solicité a través de una orden de compra electrónica, a través de una cotización y a través de la orden de compra aceptada, eso es lo que me tienes que entregar. Aquí no hay mejoras que valgan. Esas son las reglas de juego para este método especial de contratación. Muchas veces, cuando hacemos el acompañamiento, el seguimiento a las entidades públicas, siempre encontramos esta dificultad, ¿no? Yo en mi catálogo electrónico pedí un USB de metal y me encuentro un USB de plástico. Me entregan eso. Ya por el tiempo lo recibí. Mal, mal, no puedes recibirlo. Tú tienes que recibir exactamente lo que dice tu orden de compra electrónica, que es el contrato suscrito. La orden de compra electrónica. ¿Por qué digo electrónica? Porque también es una orden no como lo hace cualquier entidad a través del SIGA, a través de un Excel o un sistema propio de la entidad. No, la misma orden de compra se elabora o se genera automáticamente del procedimiento de contratación en los catálogos electrónicos. Y esta orden de compra electrónica, que también puede darse orden de servicio en el caso de los servicios, es el contrato entre el proveedor y la entidad. Lo que dice, vuelvo a repetir, en la orden de compra electrónica es lo que el proveedor se compromete a entregar. Caso contrario, se tendrá que realizar las acciones correspondientes, culminarlo, entregarlo o poner a disposición en su momento por el plazo establecido hasta resolver la orden. A pesar que podría ser una mejora, ¿no? En esto. ¿Cuántas veces ustedes en el ejemplo que les mencioné de la computadora, y no es un ejemplo ficticio, se ha dado en la práctica en varios casos, en varias entidades, ¿por qué creen que el proveedor ha entregado algo cuando superior a lo que inicialmente se pidió? Lo que pasa es que el proveedor también está obligado a entregarlo, bajo sanción de suspenderlo o de quitarlo o separarlo de ese catálogo electrónico. Dese cuenta que aquí no es que nosotros podemos contratar con el proveedor que está, lo encontramos en la esquina o que está en el mercado local trabajando exitosamente. Para poder contratar bajo el catálogo electrónico previamente, el órgano a cargo de esta conducción, que es Perú Compras, ya ha seleccionado los proveedores. Ya ha identificado qué proveedores van a trabajar o van a ofertar en determinado catálogo. Hay catálogos electrónicos, como ya hemos mencionado, de sistemas, suministros eléctricos, para lo que es equipos tecnológicos, para lo que son equipos de computadoras, para material de escritorio, y cada uno tiene su rubro, vuelvo a repetir, ya preseleccionados por Perú Compras. Entonces aquí el acceso se da, ¿no?, en base a un acuerdo vigente. Las entidades públicas van a ingresar mediante una contraseña para poder primer momento, a entregar e identificar el bien que van a adquirir, ¿de acuerdo? Y en segundo lugar, cuando ya de todos los que oferten, porque, por ejemplo, no vamos a encontrar uno o dos, vamos a encontrar 10, 20, y el operador de logística va a seleccionar entre todos los que han cotizado, que dicen que sí tienen el bien, ojo, siguiendo con el ejemplo, si yo, el momento que registro la cotización identificando mi computadora i5, yo voy a recibir 10 proveedores, significa que los 10 me dicen que sí tienen ese bien, ¿de acuerdo? Ese es un primer momento. Segundo momento, de los 10, yo por las condiciones técnicas
las variables de un semáforo, que es cuando el sistema de Dios me avisa, oye, si ese proveedor que está primerito está en rojo, significa que casi nunca cumple con los plazos establecidos. Si está en ámbar, en naranja, significa que es como la canción, a veces sí, a veces no. O sea, que tiene altas y bajas en su entrega. Pero si es un proveedor de color verde identificado, significa que ese proveedor es cumplido, siempre cumple con sus plazos establecidos. Entonces, así yo lo encuentre en el orden 3 o en el orden 4 y los primeros sean de color rojo, yo técnicamente podría escoger al tercero o el cuarto, dependiendo, justificado en un informe que también se tiene que subir al sistema en este aplicativo informático del Perú Compras, ¿no? Al momento de justificar la selección. Uno de la ficha técnica, el producto, y otro, por qué escogiste al proveedor C en vez del A y el B. Entonces, eso también es importante. Pero vayamos al ejemplo. Ya el primer momento es los 10 que encontré. Los 10 me dijeron que sí tengo, o sí tienen la computadora i5 para poder ser entregada. Por eso me están proformando, me están cotizando. Segundo momento, una vez que yo he seleccionado, sea el primero, el segundo, el tercero, yo elaboro la orden de compra ahí mismo en el sistema, en el aplicativo, orden de compra electrónica. Y yo lo notifico al proveedor seleccionado. Ese proveedor tiene dos momentos, tiene dos posibilidades. Uno, de repente, entre la proforma que hizo y el día que le llegó la orden de compra, que no pasa más allá de 2 días para la formalización, no cuenta con el stock. Entonces el proveedor declina. ¿Sabes qué? No te acepto la orden de compra por estos motivos. Falta de stock, el stock iba a llegar, como hay crisis en el otro lado del mundo, no van a llegar las partes importadas, no puedo cumplir. Entonces, el proveedor ya desestima y la entidad tendría que volver a realizar el procedimiento porque ya se cerró ya la etapa de las ofertas, volvería a convocar el procedimiento. Caso siguiente, si el proveedor está en condiciones, sí, sí tengo, acepta la orden de compra electrónica. Una vez que es aceptada, tiene que cumplir adecuadamente todo lo que indica esa orden de compra electrónica. Los componentes, los plazos y todas las garantías que especifica ese requerimiento. Entonces, vemos que tiene dos momentos, uno cuando cotiza y otro cuando acepta la orden de compra. ¿Por qué al final va a entregar un producto diferente? No tendría razón de ser, no tendría sentido esta operatividad en materia de los catálogos electrónicos. ¿De acuerdo? ¿Qué catálogos electrónicos podemos mencionar? Hay catálogos para pinturas, para acabados, para cerámicos, para tubos, para sanitarios, llantas, mobiliarios, equipo de aire acondicionado, todo lo que son insumos o materiales de limpieza, herramientas para uso diversos, los claves eléctricos, los escáneres, las computadoras portátiles, computadoras de escritorio, ¿no? En todo lo que es consumibles, perdón, todo lo que es el tema de los toners, ¿no? También está en Perú Compras, útiles de escritorio, papeles, cartones, materiales médicos. Esto hay que identificar. Por eso que cuando nos enfocamos en el tema del requerimiento, veíamos que tendríamos que estar seguros si ese bien está dentro del catálogo electrónico. Si está dentro del catálogo electrónico, tiene que ser bajo esa modalidad de contratación. Modalidad especial de contratación, catálogos electrónicos. Porque está dentro de esos catálogos electrónicos, de esos acuerdos marcos. Por el contrario, si el bien que he presentado no está, tendría que convocar un procedimiento tradicional, con una adjudicación simplificada o una licitación, dependiendo del valor, ¿no? Pero siempre y cuando respetando las reglas de juego para ese tipo de procedimientos. Ahí sí cabería el tema de recibir un bien como mejora tecnológica, ¿no? En el caso de las computadoras, ¿no? Pero, obviamente, ¿por qué? Porque no está incluido ese bien dentro de uno de estos catálogos electrónicos, ¿no? En general, cuando se declara un desierto de un procedimiento, cuando no se reciben ofertas o no exista ninguna oferta válida. En subasta inversa se requieren dos ofertas válidas. Recordemos cuando hablábamos de subasta inversa, el tema de los lances, las pujas. Si se presenta un solo postor, obviamente no va a haber ese tema de lance, en la primera no se va a bajar un precio menor, entonces tiene que haber como mínimo dos postores, ¿no? Y en el caso de subasta inversa, no, por más que haya uno, ya no es desierto, no, pero para subasta inversa se considera desierto cuando hay un solo
o el postor nada más. El órgano encargado del procedimiento emite un informe al titular de la entidad que apruebe el expediente de contratación en el que se justifique y evalúe las causas que originaron el desierto y se registre en el SEACE el motivo del mismo informe, ¿no? Se debe adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente. En la licitación pública y concurso público se debe convocar una adjudicación simplificada. Si es en subasta inversa electrónica, por segunda vez, si el informe de desierto lo determina, ¿no es cierto? Entonces, aquí, si es una subasta inversa, se puede, si hay un desierto por segunda vez, se puede convocar también una adjudicación simplificada, siempre y cuando haya un procedimiento, un informe que lo determine así, ¿no? Cuando hablamos de una declaración de nulidad de un procedimiento, esta declaración de nulidad es bajo el supuesto del causal porque los actos administrativos fueron expedidos por un órgano que no era de su competencia, un órgano incompetente. Debió realizarlo la gerencia por las atribuciones atribuibles, ¿no? Que el titular delegó en la gerencia, pero no lo hizo la gerencia, lo hizo la administración, a pesar que no estaba facultado. Entonces, por eso es que se declara nulo ese procedimiento, ¿no? O que contravengan normas legales expresas. El titular o el ente responsable determina que básicamente no corresponde a continuar con el procedimiento porque se están obviando normas ya establecidas, entonces también se declara nulidad. Contengan un imposible jurídico, prescindan de normas esenciales en el procedimiento de la forma prescrita, ¿no? El titular de la entidad declara la nulidad hasta antes del perfeccionamiento del contrato. ¿No es cierto? La resolución debe indicar la etapa a la que se retrotrae el procedimiento. A veces la entidad de oficio realiza esta nulidad y no quiere decir que no se va a realizar el proceso, sino que la nulidad se basa en una de las fases que ha identificado, que ha habido una omisión, que se ha transgredido esta norma legal porque no se reconoció la participación de tal postor. Entonces, ¿hasta qué etapa se retrotraería? Hasta la presentación o la calificación. Pues si no lo calificaron porque lo descalificaron porque no cumplía con los requisitos, a pesar de que sí estaba ahí, se retrotrae hasta la etapa de evaluación y continúa el procedimiento. El consentimiento de la buena pro es otorgada por cuando ya obviamente se obtiene un ganador en base a la participación de un postor que cumpla con las garantías, con las condiciones exigidas en las bases, ¿no? Si es una sola oferta, ¿no? Si es un solo postor el que se presenta, básicamente queda consentido la buena pro el día de su notificación, el mismo día. ¿De acuerdo? Pero por el contrario, si hay más de una oferta, debemos esperar unos plazos establecidos. Cuando se trata de una licitación pública o un concurso público, tiene que haber 8 días hábiles desde su notificación. Se otorgó la buena pro hoy día de una licitación, pero ha habido más de un postor al cual le ha ofertado. Entonces, debemos respetar los 8 días hábiles. ¿No es cierto? Ahí 8 días hábiles básicamente son prácticamente 15 días calendarios, medio mes. ¿No? Vamos viendo cómo aumentan los plazos. Entonces, ahí esperamos que quede consentida esto, porque en ese lapso puede presentar algún tipo de apelación con respecto a la evaluación, a lo que se ha llevado a la etapa correspondiente. Por el contrario, si fuese un procedimiento de menor envergadura, una adjudicación simplificada, sí el plazo máximo es de 5 días hábiles desde su notificación, ¿no? Ambos elementos, como todo tipo de procedimiento relacionado a las contrataciones, se publica en el SEACE el día siguiente de producido, en el SEACE el día siguiente de producido el hecho, salvo en el tema del consentimiento de la buena pro. ¿Ya? Consentida la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de las entidades que haya asignado tal función verifica la oferta del postor ganador. Aquí lo que le llamamos es un control posterior que está a cargo del OS. Aquí, por más que vemos en la práctica que los plazos son extendidos, no quiere decir que tengamos el tiempo suficiente para que el comité a cargo del procedimiento verifique la validez, la verificación de esos documentos que son presentados. Estos son aceptados conforme a la presunción de la veracidad, al principio de veracidad. Entonces, ¿a quién le corresponde verificar que realmente la constancia expedida es válida, que no sea algo fraguado? Eso le corresponde al OS, ¿de acuerdo? O de repente a un órgano que haya sido delegado para esta verificación. Esto se tiene que hacer una vez obtenido el postor ganador, notificado oficialmente como ganador y consentida la buena pro.
Si declaraciones o la información o documentación es falsa, la entidad declara nula la buena pro y comunica al tribunal para que inicie el procedimiento sancionador, así como al Ministerio Público para que interponga una acción penal por justamente fraguar, presentar información adulterada, ¿no?, en estos tipos de procedimientos. ¿Cuándo se culmina el procedimiento de selección? Los procedimientos se culminan cuando se produce uno de los siguientes eventos. Prácticamente se perfecciona el contrato y el contrato se perfeccionó. Ya, en todo caso, con este perfeccionamiento del contrato se culmina el procedimiento de selección, la etapa de selección. Cuando se cancela el procedimiento por algunos elementos propios de la entidad, al desaparecer la necesidad o por un evento mayor no prescindido inicialmente, ¿no? Se deja sin efecto el otorgamiento de la buena pro por causa imputable a la entidad, justamente en la justificación de un elemento básico, ¿no? Los recursos que estaban destinados para esto se tenían que orientar por una coyuntura nacional, por una emergencia sanitaria, qué sé yo, algo que sustente esta cancelación. Y no se suscribe el contrato por los causales establecidos en el artículo 136, en lo referido a que no en los plazos establecidos no se han presentado para la suscripción, a pesar que el postor tiene que presentar los requisitos para la firma del contrato, para el perfeccionamiento del contrato y posterior firma del contrato, no lo hizo. Entonces pierde automáticamente ese otorgamiento porque no lo suscribió en los plazos establecidos. Con esto culminamos esta primera etapa en esta fase relacionada a los procedimientos de selección y métodos especiales. Vamos a seguir con esta sesión con un tema también importante, pero ya relacionado a la tercera fase de la cadena de abastecimiento público, que es justamente el tema de almacenamiento y distribución de bienes, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a enfocarnos en esta tercera fase de la cadena de abastecimiento público, relacionado a la administración de los bienes. Para eso también vamos a ver un marco normativo general, ¿no? En qué nos apoyamos para poder desarrollar este tema de la fase de almacenamiento de bienes. Aquí vamos a enfocarnos ya desde otro punto general, el decreto legislativo 1436, el marco de la administración financiera del sector público. Aquí en este legislativo 1436, que forma parte de la familia, por llamarla así, recordemos lo que vimos en sesiones anteriores del decreto legislativo 1439, específicamente el que da pie al Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Bueno, antes, para dar este Sistema Nacional de Abastecimiento, debemos de crear el marco de la administración financiera, que contiene todos estos sistemas administrativos, esos sistemas nacionales, ¿no? Y que todos tienen vinculación directa con el área con el Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector superior, ¿no? Entonces, este decreto legislativo 1436 tiene por objeto establecer las normas básicas sobre la administración financiera del sector público, para su gestión, integración y eficiencia de manera intersistémica. Cuando hablamos de manera intersistémica es la vinculación entre los diversos sistemas existentes, ¿no? En un contexto de sostenibilidad y responsabilidad social. Esta es una aplicación de justamente el artículo 6 del decreto legislativo 1436. Entonces, hablamos también del decreto legislativo que da pie al Sistema Nacional de Abastecimiento, el 1439. Nace justamente con el decreto legislativo 1436, ¿no? Entonces, ya hemos visto que tiene por objeto desarrollar todo el Sistema Nacional de Abastecimiento y tiene como finalidad establecer los principios, definiciones, composición, normas en el Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando qué cosa, las actividades de la cadena de abastecimiento público, todo lo que es la secuencia que ya hemos venido desarrollando en el transcurso de esta sesión. También se está apoyando en un decreto supremo 217, donde reglamenta justamente este decreto legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento. La ley orgánica del Poder Ejecutivo también es una base legal general para apoyarnos en esta fase de almacenamiento de bienes, al modificar la ley marco de modernización y al disponer que el Consejo de Ministros coordine, evalúe la política general, así como las políticas nacionales y sectoriales, ¿no? Referente a cada sector propiamente, ¿no? Entonces aquí a través de esta modificación de la ley orgánica, básicamente va a determinar la autonomía que debe regir en cada tipo de sistema o sector referente a la aplicación de las normativas esenciales para su funcionamiento. Veamos ahora el marco normativo específico de esta fase de la cadena de abastecimiento público.
Esta directiva se afianza en la Directiva 04 del año 2021, ¿no? Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de los bienes muebles. La directiva tiene por objeto establecer los procedimientos y actividades para la organización, gestión del almacenamiento, las operaciones de asignación y el traslado de bienes muebles a los usuarios finales, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en esta directiva que también en el transcurso del año, del 2021 a la fecha, va siendo modificando constantemente? Más que todo en definiciones. Aquí vamos a hablar sobre el término de CARDEX, ¿no? ¿Qué es el CARDEX? Justamente inicialmente era una definición, ¿no? Es el medio de control físico electrónico que tiene por finalidad detallar los movimientos valorizados en soles de los ingresos, salidas y saldos existentes de lo que se percibe o lo que se encuentra en el almacén, ¿no es cierto? Esa era una definición inicial en base a la fórmula de costo promedio. Hoy en día, con este artículo modificado, básicamente se detalla cómo solo los movimientos valorizados de los ingresos, salidas y existencias de la totalidad de los bienes muebles en el almacén. Aquí estamos hablando específicamente de los bienes incluidos en el almacén. Contienen los campos mínimos indicados en el anexo 7, según disposición complementaria del año justamente 2021. Asimismo, hay una modificación en lo que corresponde al artículo 48 de los bienes muebles sobrantes, ¿no? Su calificación. Antes entendíamos como los bienes muebles sobrantes cuyo origen es distinto a las causas indicadas en el numeral anterior, se incorporan las asistencias al almacén mediante saneamiento administrativo, teniendo en cuenta lo siguiente. Para esto, ahora se ha adicionado todo lo que corresponde al artículo 48.2, se ha adicionado un inciso. 1. Cuando el ingreso de los bienes muebles no fue considerado en los registros de control visible de almacén o en el sistema informático de soporte de la gestión de almacenamiento, llámese SIGA o cualquier tipo de aplicativo que usa la entidad. Se procede a realizar el registro correspondiente. O sea, cuando se obvió ese registro, cuando no fue considerado, se regulariza, se procede a realizar el registro correspondiente. ¿Cuál es el siguiente caso? Cuando los bienes muebles han sido entregados en menor cantidad a la autorización de la PECOSA, ya sea por un error involuntario, no al momento de la cuantificación, de la clasificación. Entonces, corresponde automáticamente despachar los bienes muebles pendientes de entrega, salvo que el punto de destino solicite la reducción del pedido. O sea, si el lugar donde íbamos a entregarlo dice, no, ya no, con esto es suficiente, entonces obviamente ya no se va a volver ya no se va a completar el pedido original, ¿no? Pero obviamente se tiene que emitir uno nuevo, debe estornarse o anularse la PECOSA y emitirse uno nuevo por solo la cantidad que se ha entregado, ¿no? Como ustedes ven, son modificaciones específicas a los casos prácticos del quehacer diario del área de almacén. El almacén, vuelvo a repetir, no debe ser tomado como una instancia tipo depósito, ¿no? Donde vamos a reflejar todas estas condiciones de elementos malogrados o inclusive hemos visto en estos acompañamientos que realizamos hasta equipos de vehículos, motocicletas que están malogradas y las tienen dentro del almacén. Imagínense. Con lo consiguiente que puede originar al tener vehículos que ocupan un espacio que no es un espacio adecuado para esos vehículos, porque para eso hay un área de mantenimiento, hay un área acorde a eso, ¿no? Sino también las camionetas también las tendríamos guardadas en el almacén, pues en todo caso, por más que estén valoradas, ¿no? No es así. Ese es un trabajo propio, por eso es que dentro de la cadena de abastecimiento público, el tema de la fase de almacenamiento de bienes tiene sus particularidades y sus responsabilidades, ¿no? Aquí también hablamos sobre los bienes muebles sobrantes, qué es lo que se debe de indicar acerca así del responsable de la gestión de almacenes y distribución de los bienes muebles, solicita la opinión de distintos órganos para elaborar un informe que disponga esa reutilización de los sobrantes, ¿no? La modificación sobre los causales de baja, ¿no? Otras causales de baja, en el caso de faltantes, de siniestros también, son modificaciones que se han ido adecuando en el tiempo, ¿no? Normalmente a partir del año 2021, cuando entra en mayor funcionamiento el Sistema Nacional de Abastecimiento, como ya lo hemos visto en el tema de la programación con la directiva también es del año 2021, las nuevas disposiciones en materia de contrataciones también datan de ese año, y todo lo referente a esta exposición. Vamos a hablar básicamente sobre las disposiciones para la operatividad del almacén,
¿no? ¿Qué condiciones son necesarias para que una adecuada operatividad del almacén? ¿Cuál es el propósito principal del almacén? ¿Qué entendemos por un área de almacén? ¿Para qué nos sirve? Básicamente, debemos definir como el área física destinada a una custodia temporal de los bienes muebles, ¿no? Esto hay necesario resaltarlo como custodia temporal, porque sabemos que un almacén no es un depósito permanente de esos bienes que no tienen un tránsito, no tienen una salida, ¿no? Por eso es que debe ser considerada como una custodia temporal donde se realicen actividades logísticas para garantizar su correcta conservación y contribución al óptimo funcionamiento de qué? De la cadena de abastecimiento público. Para ello debemos brindar seguridad en el proceso de almacenamiento y distribución. Evaluar los riesgos que puedan producirse en el almacén. Muchas veces que no hemos visto en la supervisión, en la revisión de los almacenes de cada entidad, hay bienes que están más de 10 años, más de 5 años, cuando ya se pierde de repente su vigencia, su uso, en el caso de los toners, de repente, ¿no? Un toner tiene una vigencia. Cuando usas un toner que ya está pasado, vencido, ya no se realiza. Obviamente estás poniendo polvo inservible a tu equipo con el consiguiente malográndolo. ¿Por qué? Porque su vida útil ya pasó. Por eso es que debemos de entender que esta permanencia de esos bienes dentro de un almacén es de índole temporal nada más. ¿Qué riesgos podemos identificar, ¿no? Que podrían afectar el buen operatividad de un almacén? Primero, identificamos los riesgos como una posibilidad que se produzca un contratiempo o un evento negativo, ¿no? Que afecte o dañe algo o alguien que sufre un perjuicio de alguna índole. ¿Qué podría afectar en lo siguiente? Hay riesgos en infraestructura, ¿no? Hay riesgos en equipamiento el equipamiento instalado o móvil, ¿no? De repente es algo transitorio. Bienes en custodia, personal que labora en almacén, ¿no? En temas de seguridad específicamente, personal acreditado para que ingrese al almacén. Todos estos riesgos contribuyen a que no podamos o puedan surgir eventos que justamente contravengan esa oportuna utilización de los bienes muebles que se encuentran en el almacén, ¿no? Entre los múltiples riesgos, cuando nos afectamos o nos dirigimos al tema de infraestructura, tenemos el corte eléctrico, los incendios, la inundación, los sismos. Para eso, obviamente, debemos asegurar que nuestra infraestructura guarde la debida condiciones técnicas para su funcionamiento. Por ejemplo, un corte eléctrico normalmente puede darse el caso por un suministro cuando no tenemos un suministro propio, ¿no? O está compartido con otras áreas en donde las otras áreas, por ejemplo, un área si fuese de mantenimiento, donde hay maquinarias constantes, sin embargo, va a originar que hay una sobredemanda y conlleve a un corte eléctrico de este almacén, que de repente puede ser un almacén de medicamentos en donde por las condiciones del ambiente necesita que esté circulando el aire o que esté refrescándose a través de ventiladores o de aire acondicionado, ¿no? Ahí afecta la integridad o esa custodia de esos bienes o de esos bienes muebles que están dentro del almacén, ¿no? Asimismo, riesgos que podrían afectar el bien mueble, como la incorrecta manipulación, en el caso de alimentos u otros bienes, lo que es el apilamiento de cajas, ¿no? ¿Cuántas veces, a veces por el espacio tan corto que tenemos, encontramos unas rumas, unas columnas de más de 10 cajas unas sobre otras, cuando lo correcto debería ser de acuerdo a su complejidad, máximo de unas 5, 6, porque más allá ya compromete la integridad, la consistencia de esa caja y obviamente va a deteriorar las cajas que están más abajo, ¿no? Conllevando eso que en algún, de repente, sismo, como nos ha pasado en algún momento, esas cajas caigan, se deteriora el equipo o más aún comprometan la salud del personal que está trabajando dentro del almacén o más allá del personal que eventualmente por una supervisión, por una verificación, por un trabajo de campo, se encuentra dentro del almacén, ¿no? Incorrecto apilamiento, como ya hemos mencionado, de las cajas, la falta de control de temperaturas o retraso en la distribución de medicamentos que ocasiona que muchos de ellos se venzan, ¿no? Que obviamente el plazo de vida útil ya no sea el adecuado, ¿no? Entonces, todos estos riesgos son los que podemos identificar en el tema de abastecimiento, de la administración de los bienes.
Algo también importante es el tema de seguridad, la revisión que debemos tener presente en todo lo que corresponde a las condiciones de seguridad. Yo no puedo concebir, teniendo tantos bienes muebles bajo administración, que pueda no poder contar con extintores o que se encuentren extintores con la carga vencida o que estén vacíos. Eso no puede existir, ¿no? Obviamente, al no tener una utilización ante un evento de un incendio, ¿qué va a conllevar? Va a generar un pánico, va a generar un tema mayor aún, uno, por la pérdida misma de los bienes muebles que pudiera existir, como comprometer la salud o la integridad de los trabajadores o personal que se encuentra dentro de la entidad, dentro del área o ámbito del almacén. Instalaciones eléctricas indebidas podrían ocasionar un corte eléctrico y dejar sin energía dentro del ambiente. Bueno, al margen de que un cortocircuito, un corte intempestivo pueda generar efectivamente que el ambiente no cuente con energía eléctrica, hemos visto también casos que por no realizarse un adecuado mantenimiento a esa infraestructura eléctrica, ha generado cortes, digamos, cortocircuitos, originando amagos de incendios. Que si el personal, nacía en el turno de la noche, que no hay una persona que está atendiendo sus labores cotidianas, esto podría generar un incendio mayor, asumiendo todo, comprometiendo todos los bienes muebles que existen en el almacén, ¿no? Entonces, esto producto de un riesgo al no revisar adecuadamente o tener operativas las instalaciones eléctricas, ¿no? Dentro del ambiente. Participación del responsable de la gestión de almacén y distribución. El responsable de la gestión de almacenamiento y distribución, aquí también hay que darle el nombre técnico. ¿Eh? No podemos llamar de repente en forma común almacén, el jefe de almacén o el almacenero, no. Acá el nombre técnico que debemos consignar es responsable de la gestión de almacenamiento y distribución que está a cargo de esa entidad, ¿no? ¿Qué actividades realiza adicionalmente a las que ya conocemos, hemos visto, ¿no? Tomar las medidas necesarias para custodiar y controlar las existencias en el almacén. Velar por la seguridad y mantenimiento del local, así como del equipamiento del almacén. Principalmente implementar las estrategias de gestión de almacenamiento y distribución que permitan optimizar los costos y garantizar el nivel del servicio requerido, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta para la selección del almacén? Básicamente una ubicación que sea estratégica, ya sea fuera o dentro de la sede administrativa de la entidad, que cuente con servicios básicos, que tenga un acceso definido, ¿no? Que no pase por otras áreas que comprometan la libre tránsito, ¿no? Que sea o que cuente con un espacio requerido, ¿no? Que tenga un uso adecuado, un determinado en la base del volumen y la cantidad a ser provistos, ¿no? Yo no podría tener un almacén por el espacio de una habitación, de un dormitorio equivalente, ¿no? Cuando sé que tengo un movimiento constante, que el volumen incluiría, pues, dos, tres o un volumen mayor al que tengo disponible, ¿no? A eso se refiere contar con un espacio requerido, adecuado en volumen para la cantidad de bienes a ser provistos o a recepcionar en el tema de su custodia. El tema de seguridad, ¿no? Que reúna las condiciones que permitan preservar la integridad física de los bienes muebles como del personal. Aquí no podemos pensar solamente en los bienes muebles, también en la seguridad del personal que elabora dentro del área de almacén. Aquí, por decir, muchos no aplican lo que la norma también establece, en el cual que, así como deben de contar con elementos de seguridad, su casco, sus botas, sus elementos, implementos de mamelucos, todo lo que se refiere a elementos de seguridad, también debe de contar con un seguro obligatorio contra accidentes de trabajo. Que vuelvo a repetir, todos los que laboran dentro del área de almacén deben de tenerlo y obviamente estar en vigencia, ¿no? Características de los bienes muebles, claro, en base a la infraestructura y el equipamiento adecuado para el correcto almacenamiento de los bienes según su naturaleza, ¿no? Clasificarlos, cuáles son perecibles, cuáles son tipo granos, cuáles son de tipo mineral, ¿no? Que pueden contaminar los otros bienes, ¿no? Tener un adecuado ambiente señalando su ubicación por el tipo de naturaleza de cada bien, ¿no? Si son productos químicos, si son productos radioactivos que también podrían estar eventualmente necesitándose, pero que deben estar adecuados en un ambiente, en una área específica, no mezclarlos con los demás bienes de otro tipo de naturaleza.
¿no? ¿Con qué debe contar el almacén para cumplir su función? Debe contar con características de los bienes requeridos para su manipulación, una idoneidad de los equipos, el costo de los equipos en relación directa con el uso, mantenimiento y vida útil, ¿no? La cantidad de recursos humanos que elaboren en el almacén, ¿no? Si sabemos que por el movimiento que tiene nuestro almacén, recibimos constantemente bienes muebles que deben tener en custodia, en almacenamiento y posteriormente en una distribución. Si son en cantidades, yo no puedo contener un solo personal o dos. Debo de tomar en cuenta el número adecuado para esto. Hoy en día vemos que también las entidades no cuentan con el número adecuado, ¿no? Por falta de presupuesto, por falta de gestionar, ¿no? Una contratación efectiva. Hoy en día también está vigente en el tema de recursos humanos, ¿no? Actualizar el aplicativo para poder contratar vía CAS a todo el personal necesario para las entidades, ¿no? Muchas veces encontramos personal que están contratados por locación, por recibos, por honorarios, y hay que indicar que en este tipo de servicios no guardan las garantías ni las condiciones para la adecuada operatividad, por más que la persona tenga experiencia. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, si queremos contratar el servicio o el seguro para todos los que trabajan en el almacén, yo como entidad yo no podía contratar un seguro para un locador de servicios, porque vuelvo a repetir, un locador de servicios es un servicio que no refleja una vinculación directa con la entidad. Por más que se palpe, ¿no? Por más que se vea, pero la modalidad de contratación no permite eso. Entonces, si quisiera contar con un locador, porque no tengo otra modalidad de contratación, no tengo el presupuesto, no he hecho las gestiones para realizarlo, básicamente tendría que exigir a ese locador que dentro del perfil de contratación él ya cuente con ese seguro, que asuma ese seguro, ¿no? Ese sería con el fin de cumplir con las exigencias en materia de seguridad, ¿no? Las dimensiones del almacén y su modelo de gestión, ¿no? Todas estas condiciones son las que básicamente van a representar las condiciones de almacenamiento. En condiciones de seguridad, básicamente la norma técnica A130, en lo que se refiere a contar con las pólizas de seguro que proporcionen cobertura a todo tipo de riesgo de la infraestructura, contar con paredes y techos apropiados para cada tipo de almacén, asegurarnos que la infraestructura brinde condiciones adecuadas, señalización para el desplazamiento de riesgos, ejemplo, paneles eléctricos, ¿no? Poner un aviso, riesgo de choque eléctrico, panel eléctrico, contar con la cantidad adecuada de extintores, teniendo en cuenta los bienes muebles almacenados, ¿no? Contar con los equipos necesarios para el mantenimiento, ¿no? A veces, si son bienes que vienen embalados en cajas, en contenedores, no en contenedores obviamente de barcos, sino contenedores pequeños, obviamente eso no va a poder ser trasladado de uno a otro lado del ambiente si es que no tengo las montacargas, ¿no? Y esos bienes también tienen que estar asegurados contra otro tipo de accidentes, ¿no? Por eso los tipos de pólizas que se deben de contar en el tema del almacén son pólizas para la custodia de los bienes en el almacén, para el traslado de los bienes hasta el destinatario, puede haber un evento y obviamente si no tiene una póliza, está desprotegido, ¿no? Consiguiendo la pérdida de los bienes y, obviamente, la reprogramación de la adquisición si es imputable en la entidad, ¿no? Plan de mantenimiento preventivo y correctivo para minimizar los riesgos. Aquí también a esos montacargas, a esos equipos de carga, tienen que haberle un mantenimiento constante para su operatividad adecuada. En lo que se refiere al personal, ya hemos hablado, ¿no? Sobre los cascos, sobre los zapatos de seguridad, sobre los chalecos reflectivos, las casacas para temperatura controlada, los guantes, las fajas. Todos estos temas de seguridad están reflejados en el artículo 19, seguridad para el personal. En todas las fases de almacenamiento se debe de contar con este tipo de implementos para un correcto uso del personal, más que todo para los equipos de protección, ¿no? Que debe tener el personal para minimizar los riesgos en temas de su operatividad o funcionamiento dentro del almacén, ¿no? La sanitización, desinfección y desinfectación también son importantes. Acá deben de contar con planes de desinfección, planes de desinfestación, en el cual indiquen, pues, qué ese tratamiento se debe realizar, qué procedimiento va a erradicar todos los elementos contaminantes, ¿no? Por el tránsito que tienen estos bienes, que puede ser químicos, que puede ser radioactivos, ¿no? Desinfección, cuando hablamos
que queremos eliminar gran parte de los microorganismos o patógenos que viven en la superficie de un determinado dispositivo, ¿no? Deben realizarse justo después de la actividad de limpieza para garantizar que se hayan eliminado todos los demás, ¿no? Cualquier proceso físico o químico por medio del cual destruyen o eliminan artrópodos o roedores indeseables, ¿no? Causantes de enfermedades que se encuentran en el cuerpo de una persona, en la ropa o en el ambiente o en animales. Eso le llamamos desinfestación. Aquí la desinfestación consiste en justamente estos temas, ¿no? Si nosotros tenemos almacenes de alimentos, básicamente va a propiciar eso, la aparición de insectos, la aparición de roedores. Y si nosotros no tomamos en cuenta estos ciclos de desinfestación, desinfección, de desenatización, vamos a comprometer las condiciones de esos bienes muebles que solo, recordemos, son de carácter temporal. Y el producto final no va a ser aprovechado porque ya están viajando con las condiciones negativas, ¿no? Conllevando a eso una responsabilidad, porque eso nació desde el momento de la recepción, desde el momento que se inició la recesión hasta su distribución. Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos de sanitización, de desinfección y desinfestación contemplados en el artículo 20 de esta directiva 04-2021. ¿No? La limpieza, sanitización y desinfección en el almacén se realiza de manera oportuna, de acuerdo a la normatividad vigente, a fin de prevenir los daños a los bienes muebles, equipos o infraestructura, ¿no? Claro, porque el ejemplo que les he mencionado básicamente ha sido de alimentos, ¿no? A veces los municipios tienen a adquirir alimentos para los programas sociales, ¿no? Adquieren arroz, adquieren granos, que específicamente después forman las canastas para su distribución, ¿no? A través de los programas sociales. Bueno, este es un tipo de aplicación, porque aquí no solamente estamos hablando de almacenes de índole de material escritorio, estamos hablando de todos los tipos de almacenes existentes, no hay de una diferenciación. Y en cada uno se aplica, ¿no? Obviamente debe haber una sanitización para aquellos productos físicos o químicos, otro tipo de bienes más específicos. Y para los casos de alimentos, cabería lo que es la desinfestación o desinfección en el tema de los insectos o otro tipo de microorganismos que pudieran existirse dentro de los envases o por el mismo ambiente, ¿no? Que es propenso a multiplicarse de manera inmediata, ¿no? Vamos a hablar brevemente sobre la obligatoriedad de contar con pólizas de seguro. De acuerdo a la tercera disposición final de la directiva, a partir del año 2023, o sea, a partir de este año y en función de la disponibilidad presupuestal correspondiente, se deben adecuar los almacenes conforme a criterios en el artículo 10 de la directiva, llámese ubicación estratégica, espacio adecuado, seguridad, características, por lo cual se debe contar con pólizas de seguro para infraestructura, ¿no es cierto? Una póliza que asegure el correcto mantenimiento o adecuación, que garantice, ¿no? O que responda contra alguna eventualidad en el tema de la infraestructura, ¿no? Bienes muebles y equipamiento, y según lo indicado en los artículos 17 y 18 de la directiva. Por más que nuestro presupuesto no nos permita hacer mejoras en forma directa e inmediata, nosotros ya conocemos nuestro ambiente geográfico, conocemos nuestra situación ambiental en base a los eventos naturales que realizamos, ¿no? Si estamos en la zona, digamos, donde hay un clima frío, vamos a estar propensos en temporadas de lluvias, en temporadas de heladas, en temporadas de granizo, en temporadas de nieve de repente, ¿no? Esto es en la parte de la sierra, ¿no? Donde nos podemos normalmente encontrar. ¿Y qué sucede ahí? Si no tenemos un techo adecuado, todas esas filtraciones van a mellar directamente en los bienes muebles, que si no contamos con los elementos de infraestructura correspondiente a darle una ubicación estratégica mediante las famosas parihuelas, ¿no? Esos materiales que separan entre el piso y el bien para justamente evitar que haya esa contaminación directa con el suelo, ¿no? ¿Qué pasa si hubiera una lluvia torrencial y los techos no ofrecen la seguridad? Básicamente vamos a encontrar el problema,
¿no? Que hemos venido identificando en el transcurso de estos años, ¿no? Bienes muebles deteriorados, que se incluyan como una pérdida y lo consiguiente como perjuicio a que el beneficiario final no lo reciba en la oportunidad adecuada. Imagínense que hablamos de material educativo que debe ser distribuido a las instituciones educativas a cargo de las UGELes, ¿no? ¿Qué encontramos? Una pérdida terrible de los lotes, de los bienes que están adecuados. Inclusive, a pesar que vienen embalados en cajas, en plásticas, pero que de repente al tenerlo en el suelo y al no tener una constancia, supongamos que eso sucede un viernes en la noche y no regresamos nosotros hasta el día lunes a primera hora de la mañana. ¿Qué encontramos? Prácticamente un mini pantano que se han deshecho las cajas y obviamente una deterioración de esos bienes muebles con la pérdida para poder distribuirlos. ¿Quién se ha perjudicado directamente? Son los beneficiarios directos, en este caso los estudiantes. Así podemos trasladar cada tipo de bien mueble identificado para un objetivo estratégico, para una población objetiva, ¿no? Entonces, tomamos en cuenta todas estas condiciones, tanto en mejora de la infraestructura, como prever, ¿no? Este tipo de pólizas para la infraestructura, ¿no? Ante eventos catastróficos. Puede darse un incendio, puede darse una inundación o puede darse un sismo catastrófico. Entonces, para eso se prevé contar con este tipo de seguros, tanto como para la infraestructura, como los bienes inmuebles, como para el equipamiento. Bien, entonces con esto hemos culminado esta primera parte relacionada a la administración de bienes relacionados al almacenamiento y distribución. En una siguiente sesión veremos qué actividades vamos a desarrollar propiamente cuando ya los bienes tenemos dentro de nuestro almacén, qué condiciones podemos desarrollarlos, pero eso lo desarrollaremos prácticamente en una siguiente sesión que espero contar nuevamente con su presencia. Desde ya, muchas gracias y será hasta la próxima sesión.